Hereditary no da miedo. Esta es una frase que suelo leer bastante cada vez que publico un TikTok o cada vez que hablo de esta película en los streams o en los videos. Pero realmente, más allá de eso, ¿qué hace una película aterradora? ¿Un monstruo perturbador? ¿Una atmósfera perturbadora? ¿Un buen jumpscare? ¿O 1000 jumpscares? Lo cierto es que no hay ni una respuesta correcta. Lo cierto es que el terror es totalmente subjetivo y así como hay gente que le dan miedo a los payasos, hay gente que le da miedo al mar o hay gente que tiene miedo más existenciales y más profundo, como por ejemplo el estar solo. Pero más allá de que el terror es totalmente subjetivo, por lo cual afirmar que una película no da miedo para mí es incorrecto. Te puede no dar miedo a vos, pero hay otra gente a la que sí. Pero tengo la certeza de que esta frase, esta afirmación, proviene de una confusión entre miedo y sustos. Porque ver Hereditary y esperarte una película llena de jumpscare, llena de estímulos, con un montón de ruidos fuertes y con un montón de clichés, es un error. Porque esta película no pretende que saltes del asiento cada 10 minutos, pretende incomodarte, abrumarte y perturbarte. Es un terror diferente a lo que nos tiene acostumbrado la mayoría de películas de terror del género. Es un terror que requiere de una inmersión del espectador en la película y en definitiva es un terror psicológico. Antes de empezar con el video les aviso que va a haber spoiler, así que si no vieron la película, por favor, mírenla. En esta historia los protagonistas es toda la familia. El hijo, la niña, la hija, la madre y el padre. Toda la familia, la dinámica que va a haber entre ellos, va a ser la protagonista real de esta película. La primera escena es este plano, una transición de una maqueta a la habitación del hijo. Una transición muy bien hecha, por cierto, clean. En sí este plano, esta perspectiva, como si estuviésemos mirando a la familia desde una maqueta, nos da de cierta manera la perspectiva que va a tener el antagonista de esta película, que es el demonio Paimon. Va a atormentar, va a observar y va a estar siempre ahí en cada decisión que toma esta familia. La trama empieza con la muerte de la abuela. Abuela la cual en vida se comportaba de una manera un poco extraña. Tras el velorio de la abuela tenemos uno de los planos más aterradores de toda la película y es este. Sin jumpscare, sin ruidos fuertes, simplemente el silencio y la silueta de la abuela parada en la esquina sonriendo. Seguimos avanzando en la película y nos vamos dando cada vez más cuenta de que la niña no es del todo normal. A todo esto llaman al padre de la familia para avisarle que profanaron el cadáver de la abuela, pocos días después de haberse celebrado el entierro. Y acá cuando empezamos a ver la dinámica autodestructiva de esta familia, que es la falta de confianza y la mentira. En este momento el padre le miente a su mujer sobre la profanación del cadáver de la abuela. La hija empieza a ver apariciones de la abuela y empieza a ver cosas más raras, dándonos a entender la película de que la niña va a ser el foco de la maldición o va a ser el foco de lo paranormal en esta película. Pero esta película no es como cualquier otra, entonces a los pocos minutos de estas escenas pasa lo siguiente. El hijo se va a una fiesta. Una vez más, dado la desconfianza que hay entre ellos, el hijo le miente y la madre, como no confía en él, le obliga a ir con su hermana. Resulta que la niña es alérgica a los frutos secos y una vez en la fiesta, la niña come una especie de budín, un postre que llevaba frutos secos y se termina intoxicando. Con toda la urgencia del mundo, como te puedes imaginar, van de camino al hospital más cercano y la niña queda decapitada en la columna en la cual escenas antes no las habían mostrado. Pero la realidad es que este detalle es fundamental, sobre todo porque en este momento es cuando te das cuenta de que todo el destino de la familia está ya escrito por esta especie de secta. El hijo en un estado de shock total llega a la casa y la escena donde la madre descubre el cuerpo es sencillamente espectacular. La reacción de la madre tras encontrarse al cadáver es tan realista y tan desgarradora que te deja un mal cuerpo y una sensación de incomodidad tremenda. A partir de este punto, la familia se empieza a destruir por completo. Si bien ya desde antes la familia no tenía una dinámica ideal, a partir de este accidente todo se empieza a ir al carajo. Y fíjate que si bien la muerte de la hija de cierta forma estaba premeditada por la secta maligna paranormal que acecha a esta familia, la realidad es que todo esto se podría haber evitado si entre ellos existiese un poco de confianza. Si el hijo no le hubiese mentido a la madre, esto no hubiese pasado, o si la madre confiase en el hijo, tampoco hubiese pasado. Y acá hay una escena que es muy importante, sobre todo para saber cómo se siente la madre acerca de esta situación, acerca del accidente de su hija. En una charla con una señora que posteriormente descubrimos que es una señora de la secta, la madre dice lo siguiente: mi hija fue asesinada. Esta elección de palabras y el gesto posterior a esto nos da a entender que la madre tiene cierto remordimiento hacia el hijo y que la madre cree, por lo menos en su subconsciente, de que esto no fue del todo un accidente, sino que la culpa es de su hijo. Por cierto, esta escena en español carece de sentido porque dice esto:
Mi hija ha muerto. Lo cual, a mi entender, es una mala traducción porque no es lo mismo decir mi hija murió a mi hija fue asesinada. Tras esta escena, en otra conversación con la misma señora, la madre confiesa el momento en el que, sonámbula, intentó matar a sus 2 hijos, incluyéndose a ella. Los bañó en disolvente de pintura y cuando prendió la cerilla de fuego, se despertó y también se despertaron sus hijos. Entonces, claro, en este momento, esto da cierta explicación más o menos de por qué todos se tratan como se tratan, de por qué el hijo se nota que no quiere del todo a la madre o no confía en, lo cual es lógico, sabiendo que le intentó matar, y a pesar de que la madre le explicó de que fue sonámbula, de que no era consciente, él o ellos jamás le creyeron del todo. Escenas después, confiesa en un sueño que nunca quiso ser madre como tal, y el padre, bueno, el padre es una simple víctima de todo esto, ¿no? La realidad es que el desamor y la falta de conexión entre los miembros de la familia, lo cual es durísimo, viene de todos estos factores mencionados anteriormente, viene de la abuela y de su dinámica, de cómo se comportaba ella con su familia, lo cual puede ser que parte de esos comportamientos hayan sido heredados por la madre de la familia. Y en última instancia, toda esta destrucción familiar y esta falta de conexión es por la secta, porque esta película principalmente es un drama familiar y en segundo plano está lo paranormal. A esta película, si le sacás toda la parte de la secta y toda la parte del demonio, sigue funcionando perfectamente, a diferencia de otras muchas películas que si le sacás, ya ni te digo la parte paranormal, si le sacás los jumpscares, la película no es nada, realmente no te genera ningún estímulo. Pero bueno, después de esto pasamos a la escena. Esta escena para mí es la mejor de la película. Esta escena es para hacer un análisis y un video entero aparte. Pero básicamente lo que pasa es que tanto la madre como el hijo explotan y se echan las culpas entre sí. De cierta manera, la madre dice que el hijo no asume responsabilidad por lo que hizo y el hijo le dice que tampoco asume responsabilidad por lo que hizo ella, sin llegar a un punto intermedio, sin llegar a un acuerdo. La madre se retira de la escena y acá podemos ver que la familia está por completo destruida. La familia no tiene solución. Una vez pasa esto, ahora sí entramos de lleno en lo paranormal en la película. La madre, otra vez más con la señora de la secta, se va a su casa y descubre que hay una manera de contactar con los espíritus y que de esta forma ella intenta contactar con su hija. La madre intenta contactar con el espíritu de su hija, de alguna manera lo logra, pero digamos que no es la experiencia más placentera del mundo. En este momento sí que nos damos cuenta de que la mujer con la cual estaba teniendo las conversaciones la madre era parte de la secta. No solo eso, sino que también descubrimos que la madre estaba metida en la secta, que si bien yo ya expliqué que estaba metida en la secta, lo cierto es que en la película no lo descubrís hasta este momento. Y el hijo empieza a tener alucinaciones y a estar poseído por el demonio. La madre se encuentra con el cadáver profanado de la abuela y al intentar quemar el diario de su hija, termina quemando a su marido. Te dije que entramos de lleno en lo paranormal. Y fíjate que entramos en estos parámetros sobrenaturales casi al final de la película. Toda la película fue el drama familiar y toda la película trató sobre la destrucción del núcleo familiar y en este último tramo se nos explica que todo esto es en parte por los planes de la secta en los que estaba la abuela, pero como ya vimos antes, muchas de estas situaciones, por no decir todo, se podría haber evitado si hubiese confianza y cariño entre los miembros de la familia. Tras toda esta serie de sucesos, pasa la escena que ya expliqué en un video anterior, que es de los 3 jumpscares, si no lo vieron mírenlo. Pasa la escena más turbia y el culmen de la película. No la voy a volver a explicar la escena en detalle, pero básicamente tras el hijo despertarse después del ataque de posesión, la madre también se encuentra totalmente poseída, la vemos en el techo colgada. Creo que es la escena más mítica que tiene esta película y es una escena que se repite otra vez, la misma dinámica o más o menos la misma forma de asustar o de perturbar que la escena de la abuela del principio, ¿se acuerdan? Una imagen, una silueta en total oscuridad que apenas se distingue, de hecho si tenés el brillo del monitor bajo no lo vas a ver, pero que cuando la ves te genera una incomodidad, una tensión y un miedo sin necesidad de un ruido fuerte ni de un jumpscare, simplemente con la silueta en la oscuridad. El hijo baja al salón, todo para encontrarse con su padre calcinado. Una vez más vemos la silueta de la madre, pero esta vez de una manera más clara. Vemos a una persona de la secta con una sonrisa muy macabra, desnuda, mirando fijamente al hijo. Y después de esto procedemos al único jumpscare que tiene la película, que es este. Lo bueno de este jumpscare es que en muchas otras películas, una vez se produce el susto, se libera de cierta manera la tensión. Y en este jumpscare en concreto, una vez se libera el ruido fuerte, una vez se libera el susto, la tensión no baja. Es más, la tensión aumenta, porque se produce el ruido y a la vez aumenta el volumen de la música y aumenta la velocidad de la escena. La madre empieza a perseguir al hijo, el hijo se logra esconder en el ático, la madre de una manera u otra logra entrar al ático, aparece en el techo del ático cortándose la cabeza a sí mismo, una expresión totalmente perversa. Y finalmente se dispone a ir a la casa del árbol, que era de la niña, que era de su hermana, para aceptar su destino y para ser usado como cuerpo del demonio invocado. Y así termina la película. Sinceramente, como conclusión, no creo que tenga los conocimientos necesarios para hacer un análisis extenso de esta película ni de los planos, porque no estudié cine. Simplemente me gusta el cine, me encanta. Pero creo que especialmente esta película, analizarla es muy complicado, porque está
repleta de detalles. Y si no vieron la película y se vieron este resumen para no verse la película, mírensela y presten atención en cada plano, porque cada plano te da pistas y te da lore, por decirlo de una manera, de lo que va a pasar o de lo que está pasando en la película. Todos estos detalles, la puesta en escena, la actuación, el drama, la atmósfera y por último, hacen de esta película una obra maestra completa del terror. Como dije en el principio también, si te gustan las películas llenas de estímulos y llenas de jumpscare o otro tipo de terror no tan psicológico y que no requiera tanta inmersión, no te va a gustar la película, pero la realidad es que esta película se convirtió en una referencia del género de terror, por lo menos de los últimos 30 años fácilmente. Pero bueno, muchas gracias por ver hasta acá. Si es que vieron hasta acá, no se olviden de dejar un like, un comentario, un y una cosa, eviten sectas y no le mientan tanto a sus familiares porque pueden pasar cosas raras, ¿me entendés?